Muy buenas tardes para todos y todas los presentes. Bienvenidos a la Cátedra Saberes con Sabor, una invitación y un espacio que nos invita entonces a dialogar a reconocer esas visiones distintas sobre las preguntas que nos convocan como sociedad. Un ejercicio también de responsabilidad en la difusión y la apropiación social del conocimiento y un canal de diálogo, una invitación entonces a sentarnos a dialogar como sociedad y como academia. Esta Cátedra Saberes con Sabor está ofrecida ya por 7º año consecutivo y viene por parte de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es de manera abierta y gratuita a la ciudadanía en general. Por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por la universidad, además con el apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y con el apoyo también de la Dirección Académica, la Red Cultural de Sede y la producción de Unimedios de la sede. Bien. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, el espacio que hoy convocamos es una primera conversación de 4 que realizaremos este semestre, que está enfocado a abrir un horizonte de reflexión sobre los jóvenes hoy y ampliar allí resonancias que vayan más allá del malestar, de la idea de la incomunicación, de los desconciertos que nos producen los cambios de época y sus transformaciones, y ponerla en clave de pregunta. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Hoy estamos en presencialidad desde el Jardín Botánico, estamos en Carabobo, con el aula móvil de la Universidad Nacional. La cátedra queda grabada y podrán acceder a ella para las conversaciones que esperamos siga multiplicándose y estableciéndose. Bueno, hoy tenemos 2 grandiosos invitados. Queremos hacer uso de la presentación para que los conozcan un poquito. Nuestros invitados han construido y transitado por diferentes espacios profesionales en los que la pregunta y la reflexión sobre los y las jóvenes ha sido su lugar de compromiso. Entonces tenemos aquí a mi lado a la profesora Mónica Sepúlveda López, cuya trayectoria con el trabajo de juventudes ha sido bastante amplia. La profe comenzó con la visibilización de las juventudes, como actores sociales en Medellín desde el año 2000, y donde la gestión cultural en las organizaciones no gubernamentales, ONGs, en escenarios formativos con adultos e instituciones. Se ha orientado entonces a comprender a las juventudes y con quienes dinamizando y formando en procesos de empoderamiento, también además desde su experiencia hizo apertura a la que podemos reconocer como la primera política pública de juventudes acá en la ciudad de Medellín. En ese momento también muy particular de la época, porque los jóvenes estaban siendo reconocidos desde esa área, asociados mayoritariamente al peligro y a la violencia. Se trabaja entonces, la profe, desde el enfoque más reciente al respecto, se ha centrado en la investigación sobre las juventudes contemporáneas y además la relación con las transformaciones culturales, en diálogos entonces con investigadores de España, México, Salvador, Colombia y Latinoamérica en general. Entonces es una gran invitada que esperamos disfruten bastante el día de hoy. Bueno, y nuestro segundo invitado, el profesor Germán Muñoz González, quien durante toda gran parte de su vida ha construido una larga reflexión sobre las juventudes y ha liderado por 20 años un espacio muy importante, muy necesario de la Academia Colombiana, que es el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y ahí ha coordinado la línea de Jóvenes, Culturas y Poderes, donde ha formado pensadores, maestros, investigadores de muchos lugares de Colombia y de América Latina en el tema de juventud. Su trayectoria investigativa sobre y con los jóvenes, y quiero señalar eso con énfasis, que es un asunto donde ha focalizado, construido metodología y elaboración, también ha sido un ejercicio metodológico de conversación, donde los jóvenes han estado invitados a conversar y hablar y a exponer su visión. Hoy pues estábamos hablando un poco en broma ahora que aquí había mucha acumulación de juventudes, porque también hay un tema que interrogamos, y es que aunque hay una configuración de foco sobre lo etario, que
más o menos en organismos de reflexión sobre juventud se han hablado sobre 14 a 24 años, pues aquí estamos mucho más allá y es parte de lo que interrogaremos. Bienvenidos. Bueno, y en la moderación, quienes estamos hoy acá presentes, quien les habla Daniel Leonardo Cano Úsuga, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, mi casa, también la casa de todos, yo creo que de alguna manera aquí presentes. Bueno, y quien pone su voz en este espacio no solo como profesional, sino también desde un lugar de enunciación juvenil. Soy líder social de diversos espacios, mayoritariamente desde una fundación que se reconoce en esta ciudad como la Fundación Chocolate pa'l Compa de la Calle, un espacio donde se construye también con todas las juventudes. Y mi compañera Angélica Serna Salazar, que me gustaría que ella misma también se pudiera presentar. Yo hago parte del equipo de la Dirección Académica de la Universidad Nacional, antropóloga y pedagoga, y aquí poniendo la energía, la sensibilidad para preguntar un tema que también me apasiona y que podemos explorar. Yo siento parte de la discusión que tuvimos de construcción de equipo, es que el tema de juventud es un tema que estamos en términos de los lugares institucionales universitarios, de profundizar, de abordar y de reflexionar profundamente. Bueno, una de las primeras conversaciones, yo me adelanté ahora hablando de esta discusión que preparando esta charla habíamos hecho, y era qué se entendía por juventud. Y una primera manifestación era que juventud, un pequeño acuerdo más institucional, más formal, jurídico, administrativo, como la ONU, por ejemplo, llegó a plantear que el concepto de juventud se asocia a una edad, y esa edad está establecida de 14 a 24 años. En Colombia eso está un poco más ampliecito, 14 a 28 años, pero también habíamos asumido en ese momento que ese concepto no permite abordar algunos asuntos de orden jurídico, administrativo, de foco de población, pero que es insuficiente para la reflexión. La Universidad Nacional tiene estudiantes, y cuando hicimos una exploración de esos estudiantes, en qué edad estaban, tenemos a nivel nacional aproximadamente 10.000 jóvenes de esa franja etaria, y en Medellín los recientemente vinculados son alrededor de 1.000 de esas edades, entonces entre 16 y 22 años. Entonces podría ser una pregunta para elaborarnos. Entonces ese es parte del ejercicio que vamos a avanzar, esa configuración de lo estudiante y lo juvenil como conversa. Pero volvamos a los temas y concepciones de nuestros invitados sobre esa provocadora idea que ya habíamos dicho no es suficiente, es reducida, y entonces ampliemos. Sí, para entonces ahora sí darle la palabra a nuestros grandiosos invitados. Yo quisiera hacer aquí la puesta en escena de la primera pregunta para orientar la conversación, y sería: ¿qué significa ser joven y cómo se ha transformado en los contextos de América Latina? Y bueno, trayéndolo también a Colombia. Ese ser joven, ¿cómo se ha transformado en los contextos de América Latina y Colombia? Sonido. Bueno, yo creo que, como en la conversación pasada que decíamos, hablar de joven, juventud, juvenil, son tres conceptos completamente distintos, ¿cierto? Y que, digamos, en términos de poder abarcar una mirada, yo hablo de condición juvenil, ¿cierto? La condición porque la juventud como categoría es para analizar un sector y mirar, pero más que hablar de qué ser joven hoy, o en esa búsqueda, yo pienso que para mí, digámoslo así, la juventud es producto de la época. O sea, la juventud es un síntoma social. O sea, las juventudes expresan lo que es la época. Hoy estamos, digamos, ante una época de incertidumbre, una época de crisis, de paradigma, una época donde digamos, las promesas de la modernidad se rompieron. Entonces, cuando tú ves esa franja, ese sector que puede mirarse desde la edad, desde las prácticas, desde los discursos, desde las narrativas, hoy están expresando lo que es la sociedad hoy. O sea, leer la juventud nos invita a leer la sociedad. Entonces, para mí, digamos que la juventud es un síntoma de la época, lo digo cortico para que podamos empezar a problematizar. Bueno, pues empezar
haciendo un agradecimiento por esta invitación y por supuesto diciendo que me sorprende muy gratamente el escenario en el que nos encontramos, rodeados de niños, de jóvenes, de gente viva en un entorno vivo. Este es un espacio de comunicación con todos los seres vivos y eso me parece fundamental. Hablar de jóvenes no puede ser un asunto académico, tiene que ser parte de un proyecto comunicativo. En segundo lugar, aplaudir la idea de poder poner este tema en el seno de la Universidad Nacional. Creo que ese extraño, ese desconocido llamado joven, no habita fundamentalmente en el entorno académico. Allí están los estudiantes, pero los jóvenes están aquí, en medio del entorno llamado calle. Y si vamos a hablar de qué significa ser joven, lo primero que yo diría es, si le preguntamos a uno de mis profesores, Pierre Bourdieu, él diría, es una palabra y nada más que una palabra, que se llena de contenidos muy diversos a lo largo del tiempo y en los entornos concretos, materiales, en los cuales conviven con nosotros, con todos los demás. Yo ya no soy un joven, sería un joven honorario solamente, pero conviven con nosotros construyendo sociedad. Y yo diría entonces, el tema joven no tiene edad, no es un problema etario, no tiene que ver con empezar a los 14 o a los 13 o a los 12 o a los 9, tiene que ver con ser parte de un modo de vida. Y hablar de ese modo de vida pues nos llevaría a una larga discusión. Es decir, no es un problema de edad, tampoco es un problema que tendría que ver con lo anatómico fisiológico, es decir, con un asunto puramente de cuerpo, porque realmente ser joven es habitar un territorio, comunicar con ese territorio y construir en él un modo de ser parte de la sociedad. Yo diría es experimentar libremente y vivir intensamente. Y si lo podemos decir con esas dos palabras, eso ya se presta para una larga discusión, ¿verdad, Mónica? Sí, creo que estaríamos hablando de juvenilización de la sociedad, pero eso es otro tema para que sigamos conversando. Listo, yo creo que nos queda faltando solo esa partecita de, bueno, cómo se ha venido transformando el ser joven en América Latina, porque podemos hablar de contextos territoriales y claramente de pronto ser joven en Europa sería distinto a ser joven en América Latina. Quería como que abordáramos un poquito de eso también. Bueno, yo creo que hoy, claro, como si la juventud es producto de la época, los jóvenes se han ido transformando, los y las jóvenes se han ido transformando, porque digamos, en cierta medida los escenarios en los cuales tradicionalmente o la modernidad los ubicó, que fue la escuela, los espacios, ya hoy no están. O sea, de hecho la crisis de la universidad tiene que ver con eso, porque el escenario hoy del estudio como posibilidades de futuro se rompió, ¿cierto? Empieza porque todas las promesas de la modernidad se rompió la promesa de la política, la democracia, el desmonte de derechos, ¿cierto? Pero también en lugar de que los jóvenes se estaban preparando para insertarse en la cultura, no, los jóvenes están en la cultura. Entonces ese cambio ha hecho que incluso para mí las juventudes hoy tienen vocación de poder en todos los escenarios, ¿cierto? Los jóvenes hoy se han transformado porque se han dado cuenta que tienen poder de decisión, tienen poder incluso en incidir en gobiernos. Vean Argentina, los jóvenes fueron los que eligieron a Milei, ¿cierto? Con una promesa que era la libertad y la posibilidad de ser. Entonces, creo que la juventud de hoy se ha transformado profundamente y que quien no se ha transformado es la escuela, y cuando yo hablo de la escuela es la institución educativa básica, primaria, secundaria y universidad. Seguimos parados en un discurso de modernización y modernidad y hoy los jóvenes están en la contemporaneidad, ¿cierto? ¿Por qué la contemporaneidad? Porque los jóvenes hoy son premodernos, anclados incluso a veces discursos rituales, a discursos desde lo religioso, de los mitos, pero también desde la razón, porque creen que el conocimiento es válido, pero también desde la posmodernidad, porque los sentimientos, las emociones y los símbolos le están movilizando. Entonces yo creo que la juventud hoy nos está mostrando un abanico de posibilidades que nos ponen y nos desconciertan, porque son, digamos, la expresión de la incertidumbre de la época. Esa crisis de paradigma nos pone ahí. Entonces hay un profundo cambio en términos de
de eso. Los jóvenes se mueven en dos lugares, entre la utopía y la distopía, porque hablan de esperanza, pero también desde el miedo. O sea, andan como en esos lugares que la modernidad nos dijo que es miedo o esperanza, utopía o distopía. No, es utopía y distopía. O sea, los jóvenes ya no están con la O, están con la I. Entonces es muy interesante porque la juventud hoy empieza a transitar y romper esas lógicas dicotómicas que nos ha puesto la modernidad. Creo que yo sigo insistiendo, yo todavía tengo esperanza en las juventudes, sigo creyendo que hay un montón de jóvenes haciendo cosas, rompiendo paradigmas tradicionales, pero también hay un montón de jóvenes sometidos, asociados a una cantidad de cosas. Profe. Bueno, pues para mí el problema de hablar de los y las jóvenes es un poco atrevido porque son demasiados y son muy diversos en cada territorio, en cada cultura, en cada momento histórico. Yo no me atrevería a hablar de los y las jóvenes, yo diría los jóvenes de Medellín, de determinada comuna, de determinada condición social, tienen estas características que han cambiado. En 10 años, por ejemplo. Yo diría, Medellín es la ciudad que más conocimiento ha producido acerca de sus jóvenes, porque es la ciudad pionera en políticas públicas de juventud. Pero igualmente, es la ciudad en la que se ha producido literatura sobre jóvenes, cine sobre jóvenes y, por supuesto, todo un tipo de modelo de pensar a los jóvenes que cobró vigencia, por ejemplo, con Alonso Salazar cuando habló de No nacimos pa' semilla, y por supuesto con Víctor Gaviria hablando de Rodrigo de No futuro, y le compramos ese discurso a quienes hablaron de los jóvenes, no en general, de Medellín. Entonces hemos creído, porque lo hemos creído así, que los jóvenes no tienen futuro. Los de los años 80 metidos en el narcotráfico, en el sicariato, en la violencia, en las calles, crearon un modelo de ser joven que hoy sigue teniendo todavía resonancia. Aunque, si me preguntas qué ha cambiado, no en América Latina, no en Colombia, sino en Medellín, yo diría los que yo veo aquí, los que he visto en los centros comerciales, los que he visto en los miles de millones de likes que obtienen a través de las redes sociales cantando reggaetón, no se parecen absolutamente en nada a los que yo conocí hace 30 años, 40 años, no se parecen. Estos son emprendedores, con comillas. Estos son empresarios, estos son jóvenes que se las saben todas, que no necesitan de la política de juventud, que no necesitan de los adultos, que pasan por encima de los problemas porque ellos ya lo solucionaron todo. Esto me sorprende mucho en Medellín. ¿Es verdad que hoy estos son jóvenes salidos de otro planeta, de una realidad que yo ya no conocía? A mí me sorprende verlos tan exitosos, o posando de ser tan exitosos en medio de una sociedad que se debate en medio todavía de tanta violencia, de tanto narcotráfico, de tanta realidad de precariedad que parece que en Medellín ya fue superada. Yo quiero decir una cosa, porque yo creo que idealizar también, porque nosotros tenemos franjas de jóvenes precarizados por la falta de oportunidades en los territorios, pero también tenemos jóvenes que hoy están en las filas todavía del narcotráfico, pero también tenemos jóvenes que hoy en los territorios están en las organizaciones juveniles y culturales desarrollando procesos, como aquí para la muestra un botón, ¿cierto? Pero también tenemos jóvenes privilegiados, ¿cierto? Jóvenes que hoy tienen resueltas sus vidas. Entonces, por eso, definirla en una sola línea, yo estoy de acuerdo con Germán, en una sola línea, que los jóvenes están en muchos lugares, ¿cierto? Pero yo sí creo que son más los jóvenes que están en la pugna por la posibilidad de la inclusión que los jóvenes que están en el privilegio. Porque hoy tenemos un modelo económico que hace que el 62% de la población esté en condiciones de pobreza.
Entonces tenemos que leer, y muchos de ellos son jóvenes y adolescentes que hoy están incluso por fuera del sistema escolar, porque ni siquiera pueden estar en el sistema escolar, o si están en el sistema escolar yo tengo estudiantes que a veces no pueden ir porque no tienen pasaje, y la universidad les da matrícula cero, pero no tienen pasaje. Entonces, es también como entender que esa juventud también está ahí y que esos jóvenes precarizados también están en una búsqueda de oportunidades, ¿no? Claro, yo en ese sentido quería retomar eso que tú señalas, Mónica, de que las promesas de la modernidad han sido incumplidas, ¿cierto? Y ahí había una utopía que la universidad agenciaba, que era la idea de la autonomía, ¿cierto? Y que es la que continuamos agenciando cuando somos profes en la universidad, que la ciencia, que el saber produce autonomía. Yo quería un poco poner de nuevo esa pregunta sobre que la experiencia juvenil, incluso etaria, para volver sobre ese asunto y explorar que están en la calle y están en la universidad, ha pasado en esa tensión entre el logro de la autonomía, pero también de un ejercicio que ustedes nombraron en nuestras charlas previas, que era lo de la capacidad de agencia. ¿Cómo describen ese asunto de la tensión entre ser joven y adulto que a veces enunciamos nosotros como profes o como incluso en las familias, ¿cierto? ¿Cómo se da que es la idea de la autonomía y la capacidad de agencia que ya han insinuado ambos como unos elementos de eso? O sea, ¿cómo vivimos esa tensión? Y si nos pueden un poco ampliar el concepto o la tensión o la diferencia entre autonomía y capacidad de agencia, ¿cierto? Como esos elementos para explorar de qué estamos hablando ahí. Pues mira, Angélica, desde mucho tiempo atrás, mucho tiempo quiero decir, desde el tiempo que yo recuerdo haber empezado a estudiar el tema de la agencia juvenil y por supuesto de esa capacidad de poder cambiar el mundo, transformarlo, pensarlo, intervenirlo, yo he chocado con el discurso de los adultos que normalmente hemos pensado a los jóvenes como dependientes, como sujetos de intervención, como aquellos que no piensan, que no tienen capacidad decisoria, que dependen económicamente, pero también desde todo punto de vista de la familia, de la escuela, es decir, de las instituciones de socialización primaria. Y ellos no tienen capacidad de decidir por sí mismos, se podría decir son ciudadanos en formación, pero nunca terminan de formarse, ni nunca terminan de tener los derechos plenos, por eso nunca serán ciudadanos completos, siempre estarán en formación. Nunca tendrán la posibilidad de tomar las riendas de la sociedad para construir el mundo que ellos desearían conocer, vivir, actuar, cambiar. Yo creo que cuando hablamos de agencia, Angélica, hay que reconocer que efectivamente ese discurso es nuevo. Los mapas de sujeto que hemos conocido, el del individuo, el del sujeto, el de la identidad, son mapas de sujeto de algo esencial que no cambia. Serán siempre como son desde que nacieron hasta que terminan y se vuelven adultos, pero no pueden hacer nada diferente de lo que los adultos les permitimos. Yo creo que sí ha cambiado mucho porque el discurso que hoy tenemos de agencia podría sintetizarse en una frase: poder actuar diferente. Y efectivamente pueden actuar diferente y lo hacen sin pedir permiso. Sin pedir permiso. Eso nos molesta mucho a los adultos, que no pidan permiso y que tengan que hacer cosas que no nos gustan. Mucho ruido. Muchas cosas que podrían llamarse, nos producen pánico moral. Entonces, tienen cierta agencia, pero en Medellín, yo no sé si en toda Colombia, no creo, pero en Medellín en particular la agencia tiene otro contenido. Se define de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué es en Medellín la agencia? No necesitamos de los adultos, no necesitamos de las instituciones, no necesitamos de la política, nos despolitizamos, salimos del entorno social conflictivo, estamos por encima de la sociedad, podemos ser ricos de la noche a la mañana gracias a la música o gracias a Google, que en
píldoras muy pequeñitas de 6 horas me capacita para hacer cosas con las cuales soy exitoso de la noche a la mañana. Eso es otro modo de entender la agencia, otro modo radicalmente diferente. Y creo que ahí hay un debate que no se ha dado en la academia. Nosotros creímos en una agencia que sería mítica, no, que sería ingenua. La agencia real que estamos viendo hoy es la de quienes se toman el poder para hacer lo que quieren por encima de, sin Dios ni ley, por encima de los preceptos y los valores de una sociedad que le apostó durante muchísimo tiempo a ser conservadora. Y hoy estamos empezando a notar que no necesitan del profe. Bueno, yo he sido profe toda la vida, pero yo no creo que sea profe. Me gusta mucho más pensar que soy alguien que es capaz de dialogar y de escuchar con agentes en condición juvenil, no con sujetos llamados niños o juventudes o jóvenes en términos abstractos. Entonces, dialogar con ellos me parece que es otra opción de vida y no es fácil hacerlo. Los adultos no lo sabemos hacer. Yo no lo sé hacer aún. Estoy aprendiendo. Ay, oiga, está muy pesado. Este mío. Está muy pesado. Mire, yo creo que frente a esa tensión, cuando la promesa de la autonomía que da la universidad, yo que soy docente, yo les digo siempre a mis estudiantes, yo no enseño nada, porque todo está, la IA lo sabe. Yo lo único que quiero es que ustedes deseen aprender por su cuenta. Y yo creo que ese es hoy nuestro lugar como docentes, porque también el lugar del docente cambia. O sea, nosotros no somos unos transmisores de información. De hecho, a mí me encanta, yo a veces digo una cosa y yo no sé cómo se llamó ese autor, y alguien ahí me lo busca y me dice profe tal. Ay, porque a uno se va volviendo viejo y a uno se le va olvidando cositas. Entonces empiezan, es tal cosa, profe, no, eso no fue en ese año, fue en otro año. O sea, esa interpelación que nos pasa porque ya hoy hay cosas que nosotros ya no somos los portadores del conocimiento y los santos que puntualizamos. Entonces, yo creo fundamental que en el tema de la autonomía, la posibilidad de provocar al otro, yo soy freiriana en mis procesos pedagógicos y mi relación con los jóvenes, y creo que lo único que uno construye es un diálogo de saberes, la posibilidad de establecer la pregunta. Y la pregunta que incomoda me gusta mucho, me gusta que sigan incomodando, porque yo creo que las juventudes deben incomodar, porque a nosotros los adultos a veces nuestra subjetividad ha sido tan manipulada que ya nos vamos acomodando, porque es que ya me voy a jubilar y yo no quiero ya seguir peleando, ya me cansé de la pelea, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una pregunta muy importante, y en el tema de la agencia yo creo que hay dos asuntos. Primero, las subjetividades juveniles hoy son muy, ¿cómo se podría decir? Cuando uno es dos cosas o tres cosas a la vez. No sé, le preguntaría a la profe, ¿cierto? Es como una relación trialéctica. Entonces uno encuentra jóvenes en unas subjetividades que se ascriben a lo que hay, son consumidores porque el modelo los pone en esa lógica. Pero también hay una subjetividad que se resiste, dice, no quiero esto y hago lo que me da la gana y me resisto. Pero también hay una subjetividad que de una u otra manera se recluye, que es, me alejo, consumo drogas, hago lo que sea, me evado de esta sociedad que no me gusta. Pero también yo lo llamaría también una subjetividad estratégica, en esto sí y en esto no. Entonces, en la universidad, los chicos se van dando cuenta que si no tienen título no pueden entrar al circuito del mercado laboral. Y ellos a veces incluso están diciendo, bueno, yo voy a estar, porque la academia, yo personalmente creo que los profesores, y tengo un debate en la universidad por eso, tenemos que cambiar nuestro lugar de enunciación, porque ya las relaciones de saberes, ustedes saben, es más, a veces ustedes saben más que nosotros, porque ustedes se ven todas las películas, ustedes se ven todos los programas, saben usar esa IA que les dice hasta misa y mentiras, porque está todo ese cuento ahí y uno a veces en ese analfabetismo funcional. Entonces yo creo fundamentalmente que el asunto, y comparto con el profesor Germán, es un asunto más de mediación, es un asunto más de provocación. Yo cuando me presento, yo digo, no soy docente, soy una animadora, porque el animador mueve, el animador anima, genera, gesta, ¿cierto? Entonces, y por eso me gusta la gestión cultural, porque yo sí creo
que el arte y la cultura es el escenario por excelencia que nos va a permitir el escenario de la utopía, porque yo todavía creo que otro mundo puede ser mejor y que este que le estamos teniendo los jóvenes, ellos lo hacen mejor a través del arte. Entonces esa capacidad de agencia que tienen las juventudes desde diferentes lugares es muy potente y nos enseñan muchas cosas. Creo que hoy tenemos, y cuando nosotros a veces le endilgamos ciertos comportamientos a los jóvenes, no son de los jóvenes, es de la sociedad que lo produce. Es que los jóvenes no son narcotraficantes, hay unos adultos narcotraficantes que están reclutando pelados. Hay gente haciendo la guerra y se lleva a los soldados de todo tipo, ¿cierto? Hay gente que está manipulando y son adultos. Entonces a veces en la lectura de la juventud la leemos separada de una sociedad. Entonces, digamos en tu pregunta, yo creo en la autonomía de las juventudes, pero también creo que nosotros hace más o menos, no sé, por allí vi a la compañera de la CJ, tuvimos una famosa escuela para la participación ciudadana y nos paramos en el discurso de las capacidades desde Nussbaum. Las capacidades para la participación, entonces control sobre el propio entorno, que vamos a conocer el territorio, que vamos a ser capaces de afiliarnos y juntarnos, que vamos a tener praxis ética, que vamos a tener juicio crítico, y desarrollamos toda una propuesta metodológica desde la animación sociocultural y la educación popular, que hoy recogemos un montón de cosas con esos chicos todos empoderados, asumiendo lugares, por ejemplo, desde la Junta de Acción Comunal, pero también desde creación de ONGs, pero también están en las universidades, pero también están en las Juntas de Acción Comunal, o sea, diferentes escenarios, pero ellos como la posibilidad de que ellos no necesitan de nosotros, y mejor, porque nosotros lo hacemos mal. Bueno, yo quisiera resaltar dos, tres cositas que tanto Mónica como Germán pues mencionan. Y la primera es frente a dos verbos rectores que se vinculan mucho con esas dinámicas juveniles, y es frente a la rebeldía, que los jóvenes pues son rebeldes o quieren como poner en cuestión o en duda lo que siempre ha sido, porque siempre es como, bueno, esto siempre ha sido así, siempre tiene que ser así. Entonces como que esa rebeldía también es como un poquito cuestionadora de la metodología casual de todos los días. Es como que, bueno, miremos si tiene que ser así siempre. Y hay una frase juvenil que cuadra mucho con lo que venía diciendo Germán, y es que, bueno, se menciona mucho por ahí, y es que los jóvenes prefieren pedir perdón que pedir permiso. Pues se suele mencionar mucho en algunos aspectos, y va con esa dinámica que justo Germán mencionabas. Para darle paso a lo siguiente, con ese trabajo tan largo y tan extenso que han tenido ustedes desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito práctico del trabajo con jóvenes, que justo como Germán decía, cuando hablamos de jóvenes hay que poner la lupita y saber qué es un territorio en específico, porque no es lo mismo, como lo mencionabas, hablar de jóvenes a nivel de país que hablar de jóvenes a nivel de ciudad, o mujeres, hombres, jóvenes campesinos. O sea, la interseccionalidad está muy presente y hay que tenerla en cuenta. Pero en ese trabajo tan largo y extenso que ustedes han logrado construir durante todos estos años, ¿qué experiencias o qué referencias es posible reconocer, o que ustedes nos mencionen, que reconozcan frente a esas capacidades de agencia que han existido? Que de pronto nos mencionen una, dos o hasta tres experiencias de agencia de jóvenes o de juventudes. Y también las posibilidades y los riesgos, porque creo que Germán también nos ha llamado la atención de que este entusiasmo que reconocemos, también en esta tensión con un mercado, con esa reducción de lo público, de lo colectivo, tiene un montón de riesgos. O sea, esta energía, esta creación que reconocemos, esa libertad también que reconocemos, ese no pedir permiso, el de explorar, también entra como entre esa idea de posibilidad y riesgo de ambos de esos. Pero qué rico poder hablar, ya han mencionado algunas, pero ampliarlo un poco más. Pues experiencias es lo que sobra, Daniel, pero tendríamos que poner el acento en algunas, porque a diario, permanentemente, los movimientos juveniles, los colectivos juveniles, las asociaciones juveniles, pues
están haciendo uso de esa agencia, o más bien de esa autonomía, tomando la expresión que usaba más bien Mónica, para poder transformar la realidad, para poder pensarla de otro modo. Hay otras formas de vivir, de pensar, de actuar, son posibles. No solamente las de los exitosos multi-ultramillonarios que tienen el carro de última moda, que tienen avión propio, que nos provocan en este momento la sensación de que poder, si uno no tiene agencia, es porque no sabe usarla, no quiere usarla, pobrecito. Me parece que en este momento experiencias como la del levantamiento popular de los años 2018, 19, 20, 21, es una experiencia magnífica, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y yo no digo de, como se ha nombrado también, el estallido social, porque eso es una manera de nombrarla publicitariamente en los medios. Y no quiero hablar exclusivamente de los grupos que salieron a la calle a hacer ruido, a manifestarse, a romper el orden público. No, fue un levantamiento popular, es decir, una acción colectiva de rebelión contra el poder instaurado del Estado, contra los que tienen hipotecado el poder en este país. Y cambiaron la sociedad. Y tengo que decirlo con toda claridad, cambiaron la sociedad colombiana. 200 años de gobiernos de derecha cambiaron a partir de esta rebelión colectiva muy ampliamente liderada por jóvenes, pero también por comunidades afrodescendientes, indígenas, por mujeres, etcétera. Esto que sucedió en los años recientes del levantamiento popular es un ejemplo palpable de agencia, pero de agencia para la transformación de la sociedad, no para dejarla igual y en manos del 1% de las... Esta es la sociedad más desigual de toda América Latina, y América Latina es la sociedad más desigual del planeta entero. Entonces estamos hablando de palabras mayores, en una sociedad en la cual el 1% tiene un poder descomunal, y tiene poder económico, político, etcétera, para hacer lo que le da la gana. Hay quienes dicen no, esa sociedad no nos interesa. Y en este momento en el mundo entero estamos viendo que los multimillonarios en Estados Unidos, que los multimillonarios en Argentina, que los multimillonarios en Europa que no se oponen al genocidio de Gaza, son los que hoy están construyendo un modelo de sociedad. Pero muchos jóvenes están diciendo no, esa sociedad no nos interesa, queremos otra en la cual sea posible la relación comunicativa entre pares. Si eso es posible, y si lo están liderando algunos jóvenes, yo diría que ahí tenemos ejemplos cotidianos, muchos. Y en relación con los profes, me sorprendió leer ayer, hay un encuentro mundial, yo no recuerdo cómo se llama, de la UNESCO, pero ¿cómo se llama? El Encuentro Mundial sobre Docencia de la UNESCO, que se está reuniendo hoy en Santiago de Chile. Y están diciendo a voz en cuello, la figura del profesor está en crisis, la docencia hoy está en crisis. A muy poco plazo, corto plazo, quiero decir 5 años, la figura del profe que tú nombras habrá desaparecido. No nos hemos dado cuenta o no queremos entenderlo. Y entonces, ¿qué habrá en su lugar? Los profes del futuro son Google, OnlyFans y las redes sociales. Esos son los profes del futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer frente a eso? Nos hace falta en la Universidad Nacional y en las universidades de quienes estamos aquí, tratar de entender el fenómeno que está en este momento más vivo que nunca, que es una auténtica revolución social, una revolución económica, una revolución ambiental, en gran medida liderada por jóvenes que tienen agencia o autonomía para el cambio social. Bueno, hay muchas, pues yo al menos en Medellín conozco muchas, y quiero no pues particular quedarme en unas y otras, pero sí creo como algunos ejemplos en términos de, mire, hoy los jóvenes, por ejemplo, en los territorios se cansaron de ser los voluntarios de las ONGs y entonces montaron ONGs y son los representantes y son jóvenes, ¿cierto? AT13,
La 13 tiene un montón de ONGs construidas y pensadas desde toda la formalidad por jóvenes que presentan proyectos, que gestionan proyectos de cooperación internacional, o sea, son empresarios pero también hacen trabajo social en los territorios. Se cansaron de ser los voluntarios y empieza a plantearse experiencias. Otras experiencias de articulación. Yo creo que en los territorios las juventudes también empezaron a pensar, las mesas, por ejemplo, la mesa diversa de la Comuna 4, es un espacio que articula adultos, hombres, mujeres, no solamente personas sexualmente diversas, sino también a madres, ¿cómo se llama? Señoras de la tercera edad. Yo estuve en un diplomado que hicieron ellos, que se consiguieron una plata de PP, y eso era lleno de gente, de señoras de la tercera edad, pero también habían jóvenes trans, mujeres trans, y eso era muy interesante porque era pensarse la diversidad en su conjunto desde la interseccionalidad, y era maravilloso, y era la capacidad que tenían, pero de lo intergeneracional, pero también lo intercultural. Yo creo que, digamos yo que trabajo todo el tema de género, yo encuentro también mucha apertura en las juventudes en términos de estas nuevas realidades, en frente a las nuevas sexualidades, a las nuevas formas de ser y estar y amar, y uno encuentra muchas aperturas. Yo creo que yo hace muchos años hacía el ejercicio de género y siempre no faltaba el que decía que no, que lo trans era horrible. Ya uno no encuentra eso en clase. Yo ya no lo encuentro, y son en los jóvenes. ¿Lo encuentro en qué? En los adultos, en las personas adultas. No, eso es muy raro, eso yo no lo quiero saber, eso es pecado, ¿cierto? Entonces, creo que pasa ahí. Pero yo sí creo una mirada en términos yo sí creo que si los maestros, si nosotros vamos a cambiar el mundo por la IA, también tenemos que preocuparnos, porque yo sí en eso soy freiriana. Nosotros tenemos que pensar, no podemos, ¿cómo se dice?, negociar la posibilidad de la mediación del pensamiento sociocrítico. Porque las redes dicen muchas cosas y generan producción de subjetividades. La gente repite a veces cosas que no son verdad, y una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad. Hannah Arendt lo decía, una sociedad que no piensa es una sociedad que se controla. Entonces, creo que sí, nuestro rol como adultos, nuestro rol no es enseñar ni transmitir cosas porque todo está ahí, pero sí ponernos a pensar. Yo creo, mire, cuando tú decías, es que la rebeldía, yo no creo que sea la rebeldía. A mí me encantan los estudiantes problemáticos, porque me cuestionan, porque ponen la pregunta. Yo no estoy de acuerdo con eso, y porque tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la rebeldía es un concepto que deberíamos sacar de nuestro vocabulario, porque la rebeldía es una respuesta a eso que no les gusta, y por eso proponen cosas. Los chicos me dicen a veces, yo no hago protesta, yo hago propuesta. Y es cierto. Ellos no están protestando, están proponiendo. Entonces yo creo que también leerlos en otras claves nos permiten a nosotros interpelarnos. Creo que en esa pregunta por experiencias hay muchas. Mire, y no solamente en Medellín, en Bogotá, en Cali, en la costa, en todas partes. Yo creo que de pronto nosotros somos más mostrones y hacemos más bulla, pero en todas partes hay de esto. Usted se va para Cali y encuentra, usted se va a Pasto, hay unas propuestas bellísimas a través de, ¿cómo se llama?, Fruticar. Una vez hicimos una investigación de un proyecto que nos financió Diaconía, y encontramos grupos, organizaciones juveniles generando una empresa donde le daban trabajo a todo el mundo, y ellos eran jóvenes, se llama Fruticar o no sé qué, y era una empresa de productos agrícolas volviendo a recuperar el campo, y en una apuesta bellísima, se van a mojar. Entonces, yo creo que hay muchas. Bueno, muchas gracias. Yo pondría un elemento para recuperar lo que nos convoca en la fiesta del libro, que es la idea de construir el mañana, y la imagen del Principito, que a mí me pareció provocadora en este ejercicio, porque la invitación que había era construir el mañana, desde hoy, construir el mañana, y el asunto del futuro. Porque aquí en lo que lo hemos elaborado es que el futuro está demasiado lejos, y que la construcción del mañana ya está, ya emerge, ya la estamos haciendo, y que hay que continuar oyendo. Eso que un investigador argentino, que ahora hablábamos de él, de Carlos Escliar, habla, pasar del miedo al contagio generacional. Y eso que tú nos invitas, Mónica, a reflexionar sobre diálogos convocados por jóvenes, pero intergeneracionales y en procesos de movilización. Entonces, les proponemos
Si algunos de los que están aquí quieren hacer alguna pregunta para ya ir proceder a cerrar. ¿Quieren? No es quien quiere, sino hazla. No, una voluntaria. No, yo primero quisiera agradecer la conversación y escuchándoles y siendo pues una académica investigadora que ha trabajado temas de juventud, a veces creo que lo que sí se ha transformado mucho son las maneras como la academia ha ido estableciendo unos cánones, unas clasificaciones para hablar de la juventud. Pero que cuando uno va al territorio, cuando uno se sienta cara a cara con los chicos y las chicas, uno se da cuenta que la realidad misma ha ido generando unos procesos de transformación en la experiencia de ser joven, ¿sí? Uno se encuentra con jóvenes, personas, digamos en términos etarios, muy jóvenes, con una posibilidad de pensar el mundo que antes solo la asociábamos con la adultez, ¿sí? Hoy tenemos en la ciudad, en cargos públicos, en muchos escenarios empresariales, en muchos entornos de liderazgo, personas que hace 20 años pensábamos que era imposible que pudieran estar ahí. Y creo que hemos ganado en ese reconocimiento, y digo ganado los adultos que hemos sido quienes más hemos pensado que hay que pasar muchísimo tiempo para poder hacer esas cosas. Creo que hay una transformación en marcha. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarles qué tendríamos que hacer en la academia para poder acercar esas conceptualizaciones a lo que en realidad pasa en los contextos, en los territorios y con las poblaciones. Claro, la reflexión que da pues entonces sobre la mesa, este tema es bastante extenso, como lo mencionan los invitados, Germán, Mónica, nuestra participante aquí presente. Yo creo que hay mucha tela por cortar, como dicen. Entonces, desde el inicio, como Angélica lo mencionó, esta cátedra se dará en este semestre en 4 sesiones. Están todos los presentes aquí también invitados a las demás sesiones que vamos a realizar. Y nada, extenderle la gratitud a los invitados acá presentes por estar acá. Bienvenidos siempre en la Universidad Nacional de Colombia. Como lo expresé desde el inicio, es mi hogar, pero también es el hogar de todos. Entonces la invitación es ese, gracias a quienes nos ven, nos encontramos entonces en una próxima sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias. Hasta luego.